cuántica, una locura comprobada. De alguna forma, las conclusiones parecen un poco tomadas por los pelos, pero funcionan. La mecánica cuántica ha demostrado innumerables veces la exactitud de sus conceptos. Sin ella jamás habrían podido concebirse la energía atómica, el láser de los chips de las computadoras o los gigantescos aceleradores de partículas. En 1927, los físicos más ortodoxos de la época, como Heisenberg, Bohr, etc., reunidos en Bruselas en el otoño de 1927, dieron lugar a un comunicado conjunto de que a partir de entonces se conoció como Interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Según esta interpretación, la cuántica tiene todos los requisitos que se puede pedir a cualquier teoría, que permite predecir los resultados de las experiencias, es decir, que no importa cómo, pero funciona. Sin embargo, también a los científicos les resultaba un poco cuesta arriba el asimilar conceptos tan completamente opuestos al sentido común. La opinión de Schrödinger respecto a la mecánica cuántica era inequívoca: no me gusta, y siento haber tenido alguna vez algo que ver con ello. El astrónomo Sir Arthur Eddington, quien llevara a cabo la primera comprobación experimental de la teoría de la relatividad, dijo en su libro The Nature of the Physical World, publicado en 1927, que no pueden elaborarse concepciones familiares sobre el electrón, y en su mejor descripción podemos decir que es algo desconocido, que hace no sabemos qué. Conmovedora sinceridad. Por su parte, el indeterminado Heisenberg y el unificador Bohr padecían la misma incomodidad. Recuerdo las discusiones de Bohr, contaba Heisenberg, que duraban muchas horas, hasta bien entrada la noche, y acababan casi en la desesperación. Cuando al término de la discusión me iba solo dando un paseo por el parque, me repetía a mí mismo una y otra vez la misma pregunta: ¿puede ser la naturaleza tan absurda como a nosotros nos parece en estos experimentos atómicos? Y eso por no hablar de Einstein, pues los malvados cuantos con los que durante toda su vida luchó parecían salirse con la suya en todas las ocasiones. A pesar de ello, Einstein no se rindió, y buena parte de ello fue su objeción a la mecánica cuántica conocida como la paradoja EPR, iniciales de los apellidos de Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, quienes se reunieron para escribir el artículo cuando Einstein se hallaba en Princeton en los años 30. Según esta observación, si imaginamos dos partículas emitidas simultáneamente que se alejan en direcciones opuestas, según los principios de la cuántica, el sistema compuesto por las dos partículas, antes de separarse, es una función de onda única, y el sistema completo tiene ciertas magnitudes constantes. De modo que si analizamos en un momento determinado la posición o la velocidad de una de las partículas, podemos conocer la posición o la velocidad de la otra. Al medir una de ellas la modificamos, pero como la suma de las dos conserva esas ciertas magnitudes constantes, alterando una de ellas, alteramos también la otra. ¿Cómo sabe entonces, por ejemplo, la número 1 que la número 2 está siendo medida? Y si ambas se alejan a la velocidad de la luz, ¿cómo pasa esa información instantáneamente entre las partículas? Sí, según la teoría de la relatividad de Einstein, también totalmente comprobada en el plano experimental, nada en la naturaleza puede sobrepasar la velocidad de la luz. Para Einstein solo se podía aceptar este hecho si las mediciones de una de las partículas, telepáticamente, cambian la situación real de la otra, o negando situaciones de independencia entre ellas que se hallan separadas espacialmente entre sí. A mí, terminaba diciendo Einstein, ambas alternativas me parecen enteramente inaceptables.
La mayor parte de los físicos, desde luego, no creen en la telepatía, pero algunos sí. Piensan que quizás no exista independencia real entre partículas u objetos que en un instante estuvieron juntas, pero que más tarde se hayan separados por no importa qué distancia. Transmisión, pues, de información a una supervelocidad lumínica, un universo enteramente interconectado en todas sus partes, acaso desde sus mismos orígenes, a partir de aquel mítico Big Bang. La locura se confirma. En 1964, un físico del CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, llamado J. S. Bell, publicó una demostración conocida como el teorema o desigualdad de Bell. Su construcción matemática es enormemente complicada, pero de alguna forma implica una de esas dos posibilidades. A. Los supuestos de la mecánica cuántica son falsos. O B. Nuestra visión de lo que se denomina realismo local es falsa. El realismo local se basa en tres suposiciones: que existen objetos reales, los observamos o no, que se, que se pueden extraer conclusiones generales de observaciones o de experimentos, y por fin, que ningún tipo de transmisión puede propagarse a mayor velocidad que la luz. Por fin, en 1982, un físico del Instituto de Óptica de la Universidad de París, llamado Alain Aspect, se decidió a despejar el terreno de una vez por todas. Envió en direcciones opuestas pares de fotones gemelos polarizados, es decir, que vibran en un solo plano. Al final de cada uno de los recorridos existían aparatos que medían la polarización con que llegaban esos fotones. La conclusión fue inequívoca: cuando se actúa sobre uno de los equipos de medida, el otro también detecta una variación. La explicación cuántica es, por supuesto, que la función de onda que define al par de fotones se colapsa, afectando a ambos simultáneamente. ¿Simultáneamente? Sí, es seguro que se transmite información de uno a otro a una velocidad mayor que la de la luz. Para asegurarse, el experimento de Aspect poseía una pequeña trampa. Esta consistía en un dispositivo que cambiaba rapidísimamente de estado el detector número 2 antes de que el fotón número 1 hubiera llegado al detector 1, pero de todos modos el detector 1 mostraba que el fotón 1 ya se había dado cuenta del truco. No cabe esperar de ninguna definición razonable de la realidad que permita tal cosa, afirmaba Einstein en 1935. La paradoja, decía Richard Feynman muchos años después, es únicamente un conflicto entre la realidad y el sentimiento de lo que la realidad debería ser. Usted hace que el mundo sea como es. Así que ahora estamos en condiciones de volver al gato de Schrödinger. La observación que llevamos a cabo en el momento de abrir la caja colapsa la función de onda pero en realidad, ¿qué sucede? Según los físicos clásicos de la interpretación de Copenhague, un instante antes hay dos aspectos de una misma función de onda. Uno describe a un gato vivo y otra a un gato muerto. Ambas son irreales, y solo en el instante de la observación una de ellas se hará real y la otra desaparecerá. Pero hay científicos que consideran que ambas son reales antes de abrir la caja. Hay un gato vivo y simultáneamente un gato muerto, solo que ambos se hallan en universos diferentes. Por otro lado, ¿qué es lo que en realidad decide que el acontecimiento se decante hacia una u otra posibilidad? ¿El hecho físico de la observación o la conciencia del observador? Y en caso de ser la conciencia, ¿no tendría el mismo gato la suficiente como para colapsar por sí mismo la función de onda
antes de que el investigador levantara la tapa? ¿Y si en lugar de observar directamente el resultado, el experimentador decidiera sacar una fotografía del suceso y mirarla un año más tarde? ¿Y si el encargado de registrar un acontecimiento fuera un computador en lugar de un ser humano? Habrá tiempo y espacio para especular sobre las posibles respuestas a estas preguntas, especulaciones que, en cualquier caso, vienen a ser como buscarle los tres pies a un gato.